Programa 51. Drácula. En este programa se mostrarán algunas características del género de terror para introducir la lectura de la novela Drácula. Los relatos de terror suelen provocar en quien los escucha reacciones de inquietud, miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, a la muerte, la noche, la oscuridad, el crimen, las catástrofes. En los relatos de terror, el temor es provocado por acontecimientos extraordinarios o seres que rompen las leyes naturales y forman parte de una cultura que ha sido construida a partir de la explotación de aquellos sentimientos que generan miedo en el ser humano. Entre los autores de habla inglesa que han destacado en el género del terror están Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft y Stephen King. En el mundo de habla española han destacado Gustavo Adolfo Bécquer, Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y el mexicano Carlos Fuentes, autor del siguiente relato. Esa noche no me despertaron las ratas en el patio. Las ratas no habían logrado ascender a las habitaciones. Di gracias. Amaneció. Tenía hambre. ¿Dónde dormía Florencio? ¿Acaso soñé todos los horrores de esa noche? Quería convencerme de esto. El silencio ambiente me reconfortaba. Me sentía a gusto. Nice. Entré a la cocina y pegué un grito. Un esqueleto vestido de negro, saco, pantalón, corbata, cuello talar, estaba sentado a la cabecera de la mesa. A su lado, Florencio bebía una humeante taza de té. Te presento a tu padre, Leticia. El grito se me atragantó. Cuando te digo que una casa antigua guarda muchísimos secretos, ¿quieres saber la historia? Me miró con su nueva insolencia. Soltó una carcajada mirando mi cara de idiota. Salí corriendo de regreso a mi refugio, a mi recámara. Oí la voz burlona de mi marido desde el comedor. Hay más sorpresas, Leti. Prepara tu ánimo. Esta es solo la primera. Un gruñido feroz me recibió en el corredor. ¿Les interesó la historia? En este cuento, la protagonista lleva una vida aburrida hasta que conoce a Florencio y se casa con él. Poco a poco descubre que su atractivo esposo no es lo que ella piensa. Un elemento importante de los cuentos de terror es el descubrimiento gradual de una realidad inesperada y amenazante. Esto ocurre a los personajes de una de las más importantes novelas de terror de todos los tiempos, Drácula. Uno de los relatos de terror más influyentes y leídos es la novela Drácula, del irlandés Abraham Stoker. El tema de los vampiros es muy antiguo y fue tratado con gran imaginación y maestría por John Polidori en su relato de 1819, El vampiro. Y James Malcolm Rimmer con un extravagante personaje llamado Barney, el vampiro, protagonista de historias ilustradas parecidas a las actuales historietas. Sin embargo, la imagen contemporánea de estos seres fantásticos proviene del personaje de Stoker, Drácula, que es considerado uno de los mitos literarios más influyentes en la cultura popular. Para ambientar su novela y crear a su personaje, que en realidad es un antihéroe, Stoker se entrevistó varias veces con Arminius Bamberi, un especialista húngaro en leyendas y tradiciones de Europa Oriental. Gran parte del éxito de la novela se debe a la maestría con que Bram Stoker lo escribió. No hay un narrador que conozca toda la historia. Los lectores van conociendo los hechos por medio de testimonios y documentos. El conde aparece tan solo en 62 de las 390 páginas de la edición original. Desde su publicación en 1897, la novela no ha dejado de publicarse y ha inspirado cuentos, obras de teatro, películas y cómics que tienen al vampiro como personaje principal, además de influir en las artes plásticas y diversos movimientos culturales. Nos encontramos con el doctor Vicente Quirarte. Hola, doctor. Qué gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Al contrario. ¿En qué contexto se publicó la novela de Drácula? Drácula aparece en 1897, en un momento fundamental de la civilización, de la cultura inglesa, irlandesa en particular, puesto que Stoker era irlandés, en un momento en que Inglaterra era la dueña del mundo, en un momento en que colonizaba países
en todo el mundo, pero también en un instante en que los contenidos manifiestos y los contenidos latentes están enfrentándose. ¿Qué significó para esa época? Para esa época significó una obra de literatura sensacionalista. No tenían los lectores de ese momento las herramientas del psicoanálisis, las herramientas de los contenidos latentes, para entenderla como una gran metáfora del mal y de su enfrentamiento con la civilización y con la domesticidad de cada día. Fue vista como una novela de horror, como una culminación de la literatura gótica. La literatura gótica había tenido su esplendor a fines del siglo XVIII, principios del XIX. Digamos que con Frankenstein de Mary Shelley de 1819 llegaría a su culminación, de tal manera que Drácula aparece cuando ya ha sucedido toda la gran época de la novela gótica, y cuando aparece precisamente la madre de Bram Stoker, Charlotte Stoker, una gran mujer, una mujer de una gran penetración, de una gran cultura, le dice: tu novela está por encima de cualquier otra cosa que se haya hecho antes. ¿Cuáles son los recursos literarios más sobresalientes de Drácula? Las 100 primeras páginas es imposible abandonarlas porque es un diario, es el diario de Jonathan Harker, que está hablándonos de su experiencia directa en los Cárpatos, de su enfrentamiento con este ser extraño que resulta ser un monstruo que lo tiene prisionero. Esas 100 primeras páginas es imposible soltarlas, y después vamos a enfrentarnos a una serie de escrituras complejas que se van entrelazando, fragmentos de periódicos, diarios taquigráficos, cartas de las dos amigas, de Mina y de Lucy, una serie de escritura fragmentaria que va siendo más complicada la lectura. Es en ese momento que hay que recomendarle al joven lector que no se desespere. A la larga se dará cuenta de que esas escrituras son la forma sofisticada en la que el escritor va armando una novela de estructura muy sutil, que precisamente en su estructura logra el misterio y la gran arquitectura. Los murciélagos son criaturas nocturnas. Vuelan hábilmente en la oscuridad y habitan en cuevas o en construcciones antiguas. Estas características facilitaron que los autores románticos europeos los asociaran con los ambientes de terror y los relatos de vampiros. La realidad es muy distinta. Los murciélagos tienen la función de polinizar, dispersar semillas y controlar la población de insectos. Existen más de 1500 especies de murciélagos y solamente el Desmodus rotundus, o vampiro común, tiene la capacidad de alimentarse con sangre de mamíferos grandes, principalmente de animales de ganado. Drácula es una novela que parece no perder actualidad nunca. ¿Por qué? Efectivamente es una novela que desde su aparición, en 1897, no ha dejado de estar en el mercado. Incluso en habla española tenemos muchísimas traducciones. La más reciente, que fue publicada por Conaculta, hecha por Manuel Núñez Nava, es una nueva versión, una nueva traducción. Y también pueden entenderse como nuevas traducciones las nuevas lecturas que hacemos, tanto los académicos como el lector general. Y sobre todo creo que lo más notable, lo más admirable de la novela, o lo que explica su vigencia, es que Bram Stoker se basa en un personaje histórico, en Vlad Tepes, que si bien no fue un vampiro como aparece en su novela, sí fue un personaje muy peculiar que ha provocado estudios, viajes de arqueología histórica y literaria como los de Raymond McNally y Florescu, y ese es uno de los motivos. ¿Puedes mencionar otras obras literarias o cinematográficas inspiradas en esta novela? Bueno, la cinematografía es enorme, desde el Nosferatu de Murnau hasta Crepúsculo. Digamos que son películas en un amplio espectro que deben superar el millar de versiones inspiradas directa o indirectamente en Drácula. Y para mencionar solo dos obras que me parecen de las más notables, una extranjera, otra mexicana, quisiera mencionar La voz de Drácula, de Fred Saberhagen, que es una novela muy importante porque es Drácula el que habla. En la novela original
son pocas las páginas donde el vampiro articula su discurso. Y la otra es de José Luis Zárate, escritor mexicano, poblano, extraordinario, una novela titulada La ruta del hielo y de la sal, donde reconstruye la ruta que hace Drácula desde Varna hasta Londres. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario. Drácula recoge muchas tradiciones, miedos e inquietudes de los seres humanos. Es uno de los mejores relatos de terror que se han escrito, pero también es una agradable sorpresa para cualquiera que busque una historia emocionante y bien contada. Distinguido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Lo espero con impaciencia. Descanse esta noche. Mañana a las 3 saldrá la diligencia para Bucopina. He reservado una plaza en ella para usted. Mi coche lo estará esperando en el desfiladero de Borgo para traerlo hasta aquí. Confío en que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute su estancia en mi hermoso país. Su amigo Drácula. Nos alcanzó una calesa con 4 caballos y se situó junto a la diligencia. Eran unos animales espléndidos, negros como el carbón. Los guiaba un hombre alto, con un gran sombrero negro que le ocultaba la cara. Le tendieron mis bolsas de viaje. Luego descendí de la diligencia y el desconocido me ayudó tomándome el brazo con mano de acero. Debía tener una fuerza prodigiosa. Sin decir una palabra, sacudió las riendas. Todo lo que podía hacer ahora era tener paciencia y esperar a que amaneciera. Justo cuando llegué a esa conclusión, oí al otro lado unos pasos pesados que se acercaban a la puerta, y a través de sus grietas vi el resplandor de una luz que se acercaba igualmente. Luego sonó un ruido de cadenas y gruesos cerrojos al ser descorridos. Giró una llave con el chirriante sonido que produce un prolongado desuso, y se abrió la puerta.